Hola amigos, muy buen día. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio con el cual podrán comprobar que hacer figuras orgánicas en SketchUp es muy sencillo si se conoce el plugin adecuado. Vamos a modelar la cubierta de la Capilla Bosges. La Capilla Bosges se encuentra en Sudáfrica y fue realizada por un estudio sudafricano con sede en Londres llamado Stein Studio. Como pueden ver, es una cubierta que tiene una forma muy particular, así que me pareció buen ejemplo para ejercitar nuestras habilidades de modelado. Este ejercicio no es 100% exacto, pues lamentablemente no cuento con los planos de la capilla, así que el objetivo principal va a ser imitar la forma de esta cubierta, ¿sale? Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, para empezar vamos a dejar claro cuáles van a ser los dos plugins que vamos a utilizar para este ejercicio. Solamente son dos y son completamente gratuitos, ¿sale? Esa es una excelente noticia. El primer plugin que vamos a utilizar se llama Bezier Surface. Y el segundo plugin que vamos a utilizar, seguramente muchos ya lo conocen, se llama Curvy Loft. Los dos, repito, son completamente gratis y son perfectamente compatibles con SketchUp 2019. SketchUp 2020, la verdad es que todavía no he tenido oportunidad de hacerme de una licencia, entonces no podría asegurarles que funcionan en 2020, a pesar de que, por ejemplo, Bezier Surface dice que sí es compatible con 2020, solamente que no me consta. Ah, y por cierto, en uno de los videos anteriores que hice, mostré también este plugin que se llama Shape Bender. Muchos me estuvieron diciendo que no lograban hacerlo funcionar en 2019. Yo lo tengo instalado en SketchUp 2019 y no tengo absolutamente ningún problema. Entonces no sé sinceramente qué esté fallando en su programa, pero yo les puedo asegurar que por lo menos en 2019, a pesar de que la página oficial del plugin dice que solamente soporta hasta 2018, a mí me funciona perfecto en la versión 2019, ¿sale? Entonces, regresando al tema, Bezier Surface lo vamos a poder descargar directamente desde la Extension Warehouse. Recuerden tener su cuenta activada. Va a bastar con que escribamos Bezier Surface de esta manera. Es este de aquí. De cualquier forma, yo en la descripción de este video les voy a dejar los links de descarga de este plugin y de Curvy Loft también. Vamos a aclarar que estos dos plugins, Bezier Surface y Curvy Loft, funcionan gracias a otros plugins, entonces espero no confundirlos. Vámonos de uno en uno. Bezier Surface funciona únicamente con este plugin que se llama TT-Lib. Este también lo pueden descargar completamente gratis aquí mismo. De hecho, miren, vamos a poner aquí TT-lib número 2. Damos Enter y vemos cómo aquí está. Esta es una librería que tiene las herramientas necesarias para que Bezier Surface pueda funcionar. Entonces tienen que instalar primero este plugin, este de TT-lib, y después ya pueden instalar Bezier Surface. Si no tienen TT-lib, Bezier Surface no va a funcionar, ¿sale? Los dos, estos dos son completamente gratuitos. Una vez que los instalan, sale esta barrita de herramientas. Ahora con Curvy Loft. Curvy Loft es un plugin muy famoso, es un plugin súper potente. Este plugin funciona con una librería que se llama libfredo 6. En el caso del libfredo 6, yo les recomiendo que lo descarguen directamente del perfil oficial del creador en la página de sketchucation.com. Es bien importante que se hagan una cuenta aquí. En uno de los videos anteriores alguien me decía algo como que le chocaba registrarse en páginas que no sabía si iba a utilizar después. Entonces yo les puedo asegurar, amigos, que si ustedes son ávidos de SketchUp, les conviene tener una cuenta en esta página porque básicamente es donde se suben todos los plugins que tiene SketchUp, ¿sale? Los creadores de plugins prefieren esta página para subir sus plugins
y ofrecérselos a la comunidad. Entonces, créanme amigos que tener una cuenta en Sketchucation les va a ser de mucha ayuda. Entonces, una vez que ustedes tienen una cuenta en el buscador del Plugin Store, van a buscar así tal cual libfredo06, les va a salir esta librería. Una vez que estén registrados, este botón se va a convertir en el botón de descarga. De aquí lo pueden descargar en SketchUp. Acuérdense que cuando descargan los plugins directamente de las páginas de internet, los pueden instalar en el menú ventana, aquí en Extension Manager y aquí en este botón de Install Extension, ¿sale? Entonces no debe haber ningún problema. Ya hice un video anteriormente que explica cómo hacer esto. Si puedo, se los voy a poner en la parte de aquí arriba para que quien tenga dudas sepa cómo hacerlo. Entonces, una vez que se han instalado esta librería de libfredo, ya pueden instalar Curviloft y ya les va a funcionar sin ningún problema. De igual manera, en la descripción del video les voy a dejar todas estas direcciones de internet para que con un solo clic vayan directamente a los plugins para descargar, ¿vale? Entonces, una vez que ya los tienen descargados, tenemos estas dos barras de herramientas listas para utilizar. Vamos a empezar, como les digo, no tenemos referencia exacta de las medidas de la cubierta, pero vamos a tratar de imaginar más o menos, vamos a imitar esa forma que es lo que nos interesa practicar en este video. Vamos a hacer un rectángulo de 5 por 5 metros de lado, ¿sale? Este rectángulo va a ser únicamente de referencia para el primer plugin que vamos a utilizar, que es Bezier Surface. Vamos a dar clic en Bezier Surface y vamos a hacer un rectángulo, o más bien un cuadrado de esta longitud. Hicimos esto porque directamente Bezier Surface no nos permite introducir medidas exactas, ¿sale? Entonces, ya que hicimos nuestro cuadro con Bezier Surface, lo separamos de la geometría que hicimos originalmente y esta ya la podemos borrar, únicamente era de referencia. Ahora, ya que tenemos aquí nuestra superficie de Bezier Surface, vamos a dar doble clic para acceder a ella y automáticamente nos va a salir esta barrita de herramientas de Bezier Surface que en un video voy a explicar perfectamente cómo funciona este plugin. Es súper sencillo, todavía no, apenas lo estoy trabajando, pero aquí vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que hace. Lo que nos interesa es copiar esta geometría o esta superficie Bezier. Vamos a copiarla 8 veces, ¿sale? Y para eso vamos a seleccionar esta arista de acá y vamos a presionar este botón, ¿sale? Lo hacemos otras 3 veces de manera que quedemos con 4 superficies y ya después seleccionamos las aristas y lo volvemos a hacer para que nos cree otras superficies más adelante, ¿sale? Básicamente eso es lo que hace este botoncito y ya les voy a subir un tutorial más a fondo de este plugin. Por el momento rápidamente vamos a hacerlo de esta forma, ¿sale? Y ahora sí, tenemos estos puntos de control, ¿sale? Vamos a seleccionar este de acá, vamos a seleccionar este de acá, este de acá, este y este, ¿sale? Vamos a situarnos en esta flechita azul y vamos a subir esta geometría. En la parte inferior derecha de nuestra pantalla vemos exactamente cuántos metros estamos subiendo, ¿sale? Tenemos que irnos despacito. Aquí vamos a subirla, ¿qué les parece? Unos 4.5 metros, imaginando que la capilla tiene 4,5 metros de altura y nos queda de esta forma, ¿sale? Aquí ya podemos ver cómo este plugin de Bezier Surface nos empieza a generar estos volúmenes, o más bien estas superficies suavizadas, ¿sale? Hasta ahorita el resultado se va viendo muy padre. Vamos a continuar. Como podemos ver, ya que soltamos la flechita bueno, más bien esta línea azul con la que nos ayudamos a traerlo hacia arriba, vemos que en la parte de abajo nos sale esta leyenda de subdivisions. Por default tiene 8 subdivisiones, pero para
el producto final vamos a subirle las subdivisiones. Ahorita, como estamos apenas empezando a trabajar con esto, vamos a dejarla en 8, ¿sale? Presionamos la tecla o la barra de espacio, la barra espaciadora de nuestro teclado, para salir de la modificación de esta superficie, y vamos a copiar esta superficie, vamos a seleccionarla, y con la herramienta de mover M en el teclado vamos a hacerle una copia presionando control, y la vamos a situar exactamente 30 centímetros arriba de la que ya tenemos. Recuerden que si presionamos la flecha hacia arriba de nuestro teclado, la creación, o más bien la copia, se va a generar en el eje azul y en ningún otro eje, ¿sale? Entonces, ya que lo tenemos así, presionamos punto 30, enter, para que se haga la copia a 30 centímetros de la original. Muy bien, entonces ahora la copia la vamos a seleccionar con doble clic para que nuevamente nos muestre esta barra de herramientas, y esta vez vamos a seleccionar los puntos de control que no seleccionamos en el paso anterior, ¿sale? Y ya los tenemos seleccionados. Recuerden que cuando estén haciendo su selección tienen que mantener control presionado para que puedan ir agregando estas selecciones o estos puntos a la selección que ya tienen, ¿sale? Muy bien, entonces estos puntos que ya tenemos seleccionados vamos a subirlos unos 20 centímetros. Aquí del lado inferior derecho podemos ver cómo nos marca ahí 20 centímetros. Acuérdense que esto no podemos introducirle las medidas exactas, así que nos tenemos que ir de poquito en poquito hasta que obtengamos la distancia que nosotros estemos buscando, ¿sale? Entonces presiono la barra espaciadora nuevamente y salgo de la modificación de esta superficie. Ya tenemos aquí las dos superficies principales que van a conformar nuestra cubierta, ¿sale? Entonces aquí se puede ver que el resultado va siendo muy bueno. Y entonces ahora sí vamos a detallar estas geometrías o estas superficies. Aquí, como podemos ver, se ve un poquito... se ven los polígonos, ¿sale? La calidad o más bien la cantidad de detalle es muy poca. Se alcanzan a ver aquí los polígonos. Entonces vamos a regresarnos, vamos a darle doble clic a esta superficie, y ahora sí va a entrar en juego esta parte de las subdivisiones. Recuerdan que les dije que teníamos 8. Si le damos clic aquí en 8 y por ejemplo escribimos 24, enter, vamos a ver cómo nuestra superficie se detalla más. Las subdivisiones por cada lado que tenemos será de 24, y entonces al salir vemos cómo ya la superficie está mucho más suavizada, se ve más padre que la superficie original con 8 subdivisiones. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la de abajo. A las subdivisiones las vamos a cambiar por 24, enter, y nuestro modelo se hace más detallado, se hace mucho más padre, ¿sale? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser explotar estas dos superficies. Vamos a seleccionarlas las dos, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar el comando explotar. Listo, una vez que nuestras geometrías están explotadas, vamos a corregir. Acuérdense, aquí tenemos la cara gris de nuestra geometría. Esa es la cara, se podría decir, negativa. No la queremos. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en Reverse Faces para que nos muestre la cara blanca. Lo que sigue a continuación va a ser cerrar este espacio que queda entre las dos superficies que acabamos de crear, y ahí entra en juego nuestro siguiente plugin, que es Curviloft. También voy a prepararles un tutorial más a fondo de cómo funciona Curviloft. Es un plugin que ya lleva muchos años en el medio, entonces muchos ya lo conocen. Hay gente que no puede de plano trabajar si no tiene Curviloft. Es súper potente. Entonces ya voy a explicar más adelante en otro video a detalle sus funciones, pero por ahora simplemente vamos a utilizarlo para cerrar, como les digo, esta separación entre
nuestras dos superficies, para lo cual voy a seleccionar por medio de triple clic cada una, 1, 2, 3, se me selecciona absolutamente todo, pero voy a presionar Control y Shift para que extraigamos la selección interna, esta parte interna, ¿sale? Aquí, perdón, me equivoqué, no las vamos a seleccionar con triple clic, sino va a ser solamente con doble clic, ¿sale? Doble clic, se selecciona esto, presiono Control Shift y quito de la selección toda la parte interna. Lo que me interesa es quedarme solamente con el contorno, ¿sale? Entonces voy a hacer lo mismo con el contorno de la superficie de arriba. Voy a presionar Control para añadir la selección, doble clic, se me selecciona toda la parte de arriba y ahora sí, con Control y Shift quito la parte interna de mi selección. Ahora, como ustedes pueden ver, tengo únicamente seleccionadas los contornos de ambas superficies. Eso es exactamente lo que quiero. Vamos a dar clic aquí en Loft by Spline. Vamos a dejar que piense un poco. Nos está poniendo una previsualización del relleno que le va a poner a nuestra geometría y vamos a dar clic fuera de la selección. Vemos cómo nuestro cursor se convierte en una palomita. Eso es lo que estamos buscando. Damos clic en donde nuestro cursor se haga palomita, disculpen. Y listo. Vemos cómo nos ha creado, Curviloft nos ha rellenado el espacio que teníamos entre cubierta y cubierta, ¿sale? Esto es un resultado súper bueno. Curviloft por default nos va a hacer un grupo de la geometría que nos genere. Nosotros la vamos a explotar, clic derecho, explotar. Y listo, esto lo hicimos para, bueno, más bien con el fin de juntar toda esta geometría y que ahora sí se convierta en un volumen entero, ¿sale? Aquí las esquinas Curviloft no las hace suavizadas por default. Si nosotros seleccionamos aquí esta superficie y damos clic derecho y buscamos esta, no me sale. Bueno, no se preocupen, lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente juntar con una línea estas dos esquinas de acá para que nuestro modelo esté, todas las superficies estén correctas, ¿sale? Ya no están suavizadas, ya están, aquí la superficie está correcta, ¿sale? Entonces ahora sí, seleccionamos todo, vamos a dar clic derecho y lo hacemos grupo. Listo. Lo único que nos queda aquí, se podría decir que ya tenemos la geometría de la cubierta de la capilla Bosges. Se ve súper bien, ¿sale? Es una geometría súper ligera. Esto no les va a generar absolutamente nada de problemas al momento de estar modelando en SketchUp, que se ponga más lento, nada por el estilo. Esta geometría queda muy ligera y ya la tenemos de esta forma. Ya nada más pues nos quedaría simplemente hacer esta caja de acá que simbolizaría las ventanas. Aquí me faltó algo, perdón. Si vemos la imagen, estas ventanas están un poquito metidas del perímetro de la cubierta, perdón. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya que tenemos este rectángulo hecho en la parte de arriba y cuyas esquinas están como referencia en las mismas esquinas de la capilla, con offset o con esta herramienta de offset o presionando F en el teclado, vamos a hacerle un offset, vamos a hacerlo, digamos, de 1 metro. Y listo, vamos a eliminar todo el excedente de acá afuera. Voy a dar triple clic para seleccionar todo mi rectángulo y voy a dar doble clic aquí en el centro para que me deseleccione esta parte de aquí junto con su perímetro. Entonces ya elimino con mi teclado el excedente. Vamos a extruirlo un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Y vamos a hacer triple clic en esta caja que acabamos de crear. Vamos a dar clic derecho y vamos a aquí a esta opción de Intersect Faces. Vamos a darle clic en With Model.
y listo, nos ha intersectado todas las partes en donde se cruza este modelo con el de la cubierta. Ya lo único que nos queda hacer es dar doble clic en todas estas superficies, manteniendo el control presionado para agregar la selección a nuestra selección previa, y vamos a eliminar todo eso. Aquí nos quedaron unas aristas que muy sencillamente con la herramienta de borrar las eliminamos. Ahora sí, ya tenemos esta parte aquí afuera, la podemos hacer un grupo y le podemos aplicar un material translúcido que signifique que tenemos aquí nuestras ventanas, ¿sale? Muy bien, probablemente más adelante haga un video de cómo se detalla ya esta capilla precisamente con todos los detallitos que podemos ver en la fotografía, todos los marcos que tienen las ventanas, las separaciones de las ventanas y todo, ya para hacer un render más profesional. Por el momento y para fines de este video nos vamos a quedar hasta aquí. Como ustedes pudieron ver, logramos esta geometría que muchos podrían sentirse intimidados por estas líneas, por este modelado orgánico, y sin embargo, como ustedes pudieron ver en este video, lo logramos en unos cuantos clics y con la ayuda de los plugins indicados, ¿sale? Bueno, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, por favor pónganla en la sección de comentarios de este video, con mucho gusto les puedo ayudar. Espero que la información haya sido de mucha utilidad para ustedes y los espero en el próximo video.